Buen día, estimados alumnos. Vamos a continuar con los temas de economía. Les voy a presentar enseguida las diapositivas. El tema del que vamos a hablar es clasificación de la economía. Y vamos a tener principalmente 7 ramas de las que vamos a estar tratando. Ajá. ¿Cuáles son estas ramas? Pues vamos a hablar de lo que es primero la economía socialista, la del libre mercado y la mixta. Esto va a ser muy sencillo, enseguida lo vamos a comentar. Bueno, en el caso de la economía socialista, vamos a tener sobre todo que esto va a ser de acuerdo a, pues a intereses y en manos de quién va a estar la producción y cierto tipo de decisiones. La economía socialista va a ser un sistema económico en el cual el Estado o el gobierno, bueno, es más propio decir el Estado, y a lo mejor ustedes ya lo hablaron o lo vieron en sus clases de civismo, de derecho, va a consistir en que el gobierno va a poseer todas las empresas y él va a tomar todas las decisiones. ¿No? ¿Por qué se realiza esto en este tipo de economía? Pues va a ser con el fin de buscar igualdad económica, o sea, que todos, que nadie tenga más que las otras personas, porque esto no se consideraría justo. Aquí se busca o se pretende la igualdad económica en la sociedad y también se pretende que no haya clases sociales. Por otro lado, tenemos la economía del libre mercado, cuyos intereses van a ser muy diferentes y aquí lo que vamos a encontrar es que la parte de precios de bienes y servicios van a determinarse por la forma en que, vamos a cambiar este colorcito porque como que no se puede apreciar. En los precios de los bienes y servicios, o sea, quienes van a determinar la forma en que se venden y sobre todo la parte de los precios, va a ser lo que las personas que se dedican a ofrecer y a requerir ese servicio, lo que se le llama oferta y demanda de los productos y servicios. Y aquí no intervendría el gobierno para nada, porque sería como considerado un tipo de estorbo y él no tendría nada que ver, porque sería un agente externo y no tendría que involucrarse en lo que es la forma en que se ofrece y se demanda un producto. Esto se realiza en lo que es la economía del libre mercado. Tenemos también una tipo de economía mixta, que aquí se van a fusionar lo que es el libre mercado y también lo que es la participación del Estado o del gobierno. Ajá. Aquí lo que vamos a encontrar es que sí va a haber control del gobierno para cierto tipo de actividades y cierto tipo de precios para algunos precios y también para cierto tipo de actividades va a haber algo de libre mercado, o sea, lo van a controlar lo que son los empresarios. Sobre todo la participación del Estado va a ser para controlar y vigilar algunos sectores estratégicos de la nación. En la siguiente diapositiva vamos a ver otro tipo de criterios de clasificación. Y aquí lo que vamos a ver que existe también una economía positiva y una economía normativa. Ajá. En la economía positiva, lo único que se va a dedicar va a ser a describir o a dar una explicación de lo que está sucediendo dentro de la economía. Va a decir sobre los precios, bajo los precios. Lo único que se va a dedicar va a ser a describir o explicar por qué suceden las cosas o por qué funciona la economía. Cómo funciona la economía. En la parte normativa
se va a encargar, por el contrario, analizar más y hacer recomendaciones de, por ejemplo, quiénes serían las personas más beneficiadas en cuanto a las acciones y políticas que se tomen en la parte económica. Ajá. A quién se debería favorecer, por ejemplo, en la población con las medidas económicas que se tomen. Aquí ya se hacen juicios personales subjetivos, o sea, es en lo que debería ser, a quién debería favorecerse, a quién se le debería dar. Aquí sí se atiende a lo que son las mayores necesidades, por ejemplo, la gente pobre, ¿no? Es que esa es la que debería salir beneficiada, en la opinión, por ejemplo, de las personas que aplican la economía normativa o, por ejemplo, las personas de la tercera edad. Ajá. Por otro lado, tenemos también otra clasificación que es la microeconomía y la macroeconomía. Y esto es muy sencillo todavía de entender. Aquí lo que vamos a hablar es de que la microeconomía va a estudiar las actividades económicas como en pequeño o lo que es más cercano. Esto es cómo se realizan las actividades económicas de las personas, de las familias y de las empresas. Por otro lado, tenemos a la macroeconomía, que va a estudiar la actividad económica, pero en grande, a nivel macro. Esto sería cómo se desenvuelve la economía en todo el país y a nivel mundial o entre los diferentes países. Y con esto concluimos esta clasificación de la economía.